El tema siempre en esta tarde, más allá de la muerte, la gloria de la resurrección. Más allá de la muerte, la gloria de la resurrección. Y en esta tarde terminaremos esta serie de predicaciones que hemos llevado acerca de la resurrección, que son de grande bendición. Más allá de la muerte, la gloria de la resurrección. Vamos a leer del primer versículo de Efesios capítulo 2 al versículo 10. La palabra dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Padre, en esta tarde estamos muy gozosos, Señor, de venir, de meditar en tu palabra, de poder saber tu plan, Dios, para cada uno de nosotros. Dios, abre nuestros oídos espirituales y produce mucho fruto por medio de tu palabra en nuestro corazón. Señor, que tu Santo Espíritu logre en nosotros cumplir ese propósito que tú ya has estimado, Señor, para cada uno de nosotros esta tarde. Señor, gracias, Padre, que tu palabra sea puesta en alto. Jesús, que tu nombre sea glorificado y que cada uno de nosotros podamos ser muy bendecidos por medio de tu palabra, Señor. A ti sea la gloria, el imperio, el poder, la honra y la majestad, ahora y siempre, Jesús. En tu nombre, Cristo. Amén y amén. A través de estos días, mis hermanos, hemos estado hablando en la palabra del Señor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que la resurrección de Cristo nos permite a usted y a mí. Por la fe sabemos que todos los que han muerto en Cristo a través de los años, a través de las décadas y de los siglos, resucitarán. De hecho, todo hombre resucitará, unos para condenación y otros para bendición eterna. Todo esto es por nuestro Señor Jesucristo únicamente. Nuestra fe en eso que no podemos palpar, pero que el Espíritu Santo nos lo pone en nuestro corazón, que es la resurrección, sabemos que ocurrirá, porque Jesucristo es ese, dice la palabra, es la primicia, es decir, el primero. Y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pero en esta ocasión, entonces, deseo finalizar esta serie de predicaciones hablando acerca de tres cosas: la resurrección de Cristo, el nacer de nuevo y la predicación. La resurrección de Cristo, el nacer de nuevo y la predicación. Todo esto va concatenado, mis hermanos, es una cadena, es una unión. Cuando el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, Él les dijo a sus discípulos: por lo tanto, ustedes, en cuerpo resucitado, Cristo les dijo lo siguiente: id
y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, predicando, enseñando el reino de Dios, dice la palabra de Dios, y que todos obedezcan a esto que yo los he enseñado. Y yo estoy con vosotros todos los días, como dice, todos los días hasta el fin del mundo. En la medida que la iglesia predica, palpa, siente, vive, experimenta la presencia de Dios. Esos dos versículos van sumamente unidos. Hermanos, la presencia de Dios en su iglesia se verá manifestada en la medida que la iglesia salga y predique. Por eso dice la palabra del Señor: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo. Y yo, esa pequeña letra I une la idea que él viene hablando antes, que era de ir y predicar. Pero entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, esto nos da a nosotros una gran bendición. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, el Espíritu Santo venía sobre ellos para cumplir el propósito que Dios deseaba que ellos cumplieran. Sobre David, dice la palabra que vino el Espíritu Santo y habitó en él. Sobre los profetas, dice la palabra que venía el Espíritu Santo. Pero usted y yo ya no tenemos aquello de que Él viene a nosotros, sino que el Espíritu Santo está presente en la iglesia y habita en aquellos que han rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él resucitó, usted y yo vamos a resucitar. El versículo 6 de este texto que hemos leído, el apóstol Pablo empieza a dar en los versículos previos al versículo 6, empieza a decir lo que la gente y la humanidad nace y está muerta en pecado. Pero él dice que juntamente con Cristo, Él nos dio vida. Y en el versículo 6 también dice, y juntamente con Él nos resucitó. Esta palabra resucitar, en esa carta que el apóstol Pablo envía a la carta en Éfeso, no se refiere directamente a la esperanza eterna de que todos los cuerpos serán resucitados y para habitar para siempre con el Señor, sino que él está hablando en presente, no está hablando en futuro, sino que está hablando en presente. Dice que el Señor Jesús, Él nos resucitó. Juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo nos resucitó. Entonces, ¿a cuál resurrección en este momento se refiere el apóstol Pablo? Se refiere el apóstol a la resurrección espiritual. Porque él conocía y él sabía, y cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo podemos testificar con nuestra vida de que nosotros antes de estar en Cristo estábamos muertos completamente en nuestros delitos y pecados. Comíamos, sí, y algunos bastante. Jugábamos, nos movemos, trabajamos, miramos, observamos, escuchamos, pero la realidad es que estábamos muertos en el sentido espiritual. Todos aquellos que no están en Cristo, que su vida no ha sido transformada por el poder de Dios, que la salvación aún no ha llegado a su vida. Claro que sí, ven, trabajan, caminan, huelen, disfrutan algunas cosas, pero están muertos espiritualmente. Hasta que el Espíritu Santo, por providencia divina, por misericordia de Dios, llega a una vida y empieza a inquietarlo para conocer al Dios verdadero, y alcanza entonces el evangelio que recibimos por gracia. Es entonces donde las personas son transformadas. Y entonces esa condición de muerte espiritual, por el Espíritu Santo se da una resurrección, un regreso a la vida, pero en el contexto espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, y juntamente con Él, es decir, juntamente con la obra de Cristo de resurrección, Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la realidad del cristiano.
aquel que vagaba muerto espiritualmente, algo ocurrió. Y eso se llama la producción de fe para creer en el evangelio, que nos ha hecho entonces, nos resucita espiritualmente a una nueva vida. Por eso, en segundo lugar, deseo hablar un poco acerca del nuevo nacimiento y la nueva vida. Aquellos que resucitarán en el día postrero son aquellos que ya resucitaron entonces espiritualmente en esta vida. La única forma de conocer a Dios, la única forma de alcanzar el favor divino, las promesas del cielo, vivir en santidad, el gozo y la paz en esta vida, es que nosotros nazcamos de nuevo. En Juan capítulo 3, un hombre llamado Nicodemo, dice la palabra de que era un hombre muy importante entre el pueblo. Era un fariseo, era un lugar de autoridad en el aspecto religioso del judaísmo. Este hombre Nicodemo había visto a Jesús, y no solamente lo había visto físicamente, sino que había observado lo que este hombre hacía. Le llamó mucho la atención. Se acercó a nuestro Señor Jesucristo de noche y le dijo: Rabí, es decir, maestro, le dijo: yo puedo ver todo lo que tú haces. Hemos escuchado de tus grandes bendiciones. Tú haces cosas que nadie ha podido hacer antes. ¿Quién eres tú? Sabemos que tú vienes del cielo. Pero el Señor Jesús le respondió. Quizás cuando uno lleva la lectura puede sentir que fue una respuesta un poco tosca, pero la verdad es que en muchas ocasiones la verdad duele. Pero la verdad es lo que trae vida. Y Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú puedes ver todo eso, pero la esencia, la razón por la cual yo vine a esta tierra, tú no la puedes ver. Y le dijo: es necesario que tú nazcas de nuevo para que tú puedas ver el reino de Dios. Nicodemo, con mucha inocencia, le dice: ¿acaso puede un hombre volver al vientre de su madre y volver a nacer? No, le dice. El Señor Jesús le dice: es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. La resurrección espiritual es un sinónimo de nacer de nuevo. Aquel que no resucita espiritualmente en esta vida, obviamente no tiene la esperanza eterna de que resucitará en el tiempo postrero que hemos estado hablando todo este tiempo. Pero hermanos, es necesario que Dios envíe su bendición y que aquellos que no han nacido de nuevo, que no han nacido del agua y del Espíritu, que el Espíritu Santo aún no ha llegado a su vida, no ha traído una conciencia eterna y del reino de Dios, es necesario que esto se dé. El apóstol Pablo describe estas dos vidas, la pasada y la vida en Cristo. Con respecto a la vida pasada, él dice lo siguiente. En el versículo 1 de Efesios 2 dice: estabais muertos en delitos y pecados. El versículo 2 dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vivimos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Suena un poco fuerte, pero la palabra de igual forma es verdad. Aquellos que no han venido a Cristo están bajo la ira de Dios. Y eso es lo que predicaba el apóstol Pablo, el juicio divino. Aquellos que no han venido a Cristo son hijos de ira. Es decir, gente que está contraria a Dios, aunque se dé cuenta o no se dé cuenta. Pero la realidad es que el camino por el cual llevan las personas que no han venido a Cristo es camino de condenación. Lo asuman por ignorancia o no, la realidad es esa, porque Dios dio un camino, se llama Jesucristo. Y Él dice entonces que esta vida antigua se caracteriza por muerte. No muerte física, sino muerte espiritual. Pero la descripción de la nueva vida en Cristo sigue del versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué habla de vida
cuando el hombre ya respira y ya camina, se refiere a la vida espiritual. Se refiere a la nueva vida, a la esencia del Espíritu Santo morando en las personas. El Espíritu Santo, cuando viene sobre las personas, cuando vienen a Cristo, es ahí donde se produce vida. La palabra también le conoce como el nacimiento de nuevo, el nuevo nacer, también como el nuevo hombre. Son términos sinónimos para describir la nueva vida en Cristo. Y esto es de gran bendición. El versículo 6 en la segunda parte dice: y también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 8: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué cosa más grande y qué cosa más bendecida. Aquel que ha nacido de nuevo lo sabe. Aquel que ha nacido del Espíritu lo sabe. No hay lugar para engaño. El temor a la muerte empieza a perder su poder. La esperanza de la resurrección cobra grande vida. Si estamos vivos, si estamos con vida, seremos transformados a un cuerpo glorificado. Aquellos que nacen de nuevo entonces van conociendo a Dios en la medida que el Espíritu Santo se va manifestando y revela a Cristo en sus corazones. Pero mis hermanos, cada uno de nosotros entonces alcanzamos esta resurrección espiritual por pura misericordia y gracia de nuestro Padre Celestial en Jesucristo por su Espíritu Santo. Por lo tanto, para alcanzar esta esperanza eterna, la gloria de la resurrección, en esta vida es importante que nazcamos de nuevo. Tristemente, pero es la verdad también, las congregaciones, hay muchos lugares, gente que se hace llamar cristiano, pero la realidad, con mucha tristeza, es que no han nacido de nuevo. Pero esta vida espiritual, esta vida resucitada en el Espíritu, es lo que el deseo de Dios, es el deseo ardiente de Dios, es el fin, el propósito más grande que puede cumplir una vida. Es conocer a Dios de primera mano, es disfrutar las bendiciones sobrenaturales, eternas que hay en la persona de Jesucristo y que son puestas en los cristianos por medio del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en diversas ocasiones, él dice: el Espíritu Santo es el sello, son las arras de nuestra herencia hasta que el tiempo sea cumplido. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Todos aquellos que han nacido de nuevo, es decir, que han resucitado espiritualmente, el Espíritu Santo viene a morar en ellos. Y eso es el sello, es la garantía. Un ejemplo que podemos entender es lo que hoy en día algunos hombres hacen con las mujeres previamente a un matrimonio. Digamos que un hombre va a salir del país y ya ha decidido casarse con su novia, mujer que ha amado por tanto tiempo, que ha esperado, pero él tiene que salir por un año para trabajar. Puede ser en la guerra o en cualquier cosa, pero él está decidido. Y él dice: esta mujer es mía. Gloria a Dios. Generalmente hoy en día se entrega un anillo que representa: tú eres mía, pero llegará el momento que nos casemos y ahí será consumado todo. Todas las promesas que puedo darte serán verdaderas. Ese anillo le da la certeza a la mujer que este hombre va a regresar y que ya prácticamente es de ella. Es cuestión de tiempo. El Espíritu Santo habitando en los cristianos es algo similar. Son las arras, es la aseguranza. Aquel que ha nacido de nuevo del Espíritu, y el Espíritu Santo mora en él, posa en él, y hay gran bendición. Eso es el testimonio de que él le pertenece a Dios y que es cuestión de tiempo
para nosotros estar en la boda del Cordero y estar unidos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Eso representa que el apóstol Pablo enseña a nuestros hermanos en la iglesia constantemente. Les dice: esfuércense en la gracia del Señor, soporten, porque muy cerca está el cumplimiento. También el apóstol Pablo decía ya en la carta a Timoteo: porque yo sé en quién he creído y Él tiene la capacidad de guardar mi depósito para aquel gran día. ¿A qué depósito se refiere? A su cuerpo. Dios tiene la capacidad de guardar su vida, su cuerpo, decía el apóstol, para aquel gran día, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, no nos engañemos. Aquel que no ha nacido del agua y del Espíritu, aquel que no ha nacido del cielo, no verá al Señor Jesús. Porque eso es lo que la palabra nos dice. Pero cuando alguien nace de nuevo, el canto de la salvación, esa bendición de empezar a percibir las bendiciones espirituales para entrar en el reino de Dios, para ser partícipe de las bendiciones espirituales. El Señor Jesús dice acá: y juntamente con Él nos resucitó. Hermanos, el nacimiento de nuevo no es la carne mejorada. Algunos confunden el nacer de nuevo con ser moralmente mejores, pero eso no lo es. Ser moralmente mejores, cualquier persona puede ser moralmente muy buena, pero eso no lo hace partícipe de la bendición del cielo. Algunos simplemente han pasado por alguna iglesia y dicen: bueno, antes fumaba, ahora ya no fumo. Y todo se iguala a algunas cosas que podemos alcanzar. Sí, el comportamiento de acuerdo a la palabra del Señor es un fruto de que hemos nacido de nuevo. Pero nacer de nuevo va más allá que cambiar algunos hábitos. El nacer de nuevo es conocer a Dios Padre. Es ser bendecido por su gracia y por su misericordia. Es resucitar a una nueva vida espiritual, en la cual ahora lo único que anhela aquel que ha nacido de nuevo es estar con el Señor, es la esperanza eterna, es purificarse a sí mismo, así como hablamos hace 2 domingos. Purificarse a sí mismo, es decir, ser como Dios en el sentido de su carácter, ser cada vez más como Cristo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Nicodemo, gran hombre que nos ha bendecido por medio de su ejemplo, porque él era alguien que conocía de religión, era alguien de las autoridades del judaísmo, pero la realidad es que él no había nacido de nuevo. Primero Dios, lo sabremos en el cielo, si este hombre Nicodemo nació de nuevo. Más adelante, quizás sí, porque esa conversación fue algo tan profundo que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Pero Nicodemo era alguien que sabía mucho, conocía que el Mesías iba a venir. Quizás él sabía que el que estaba frente a él era el Mesías, pero todavía no había llegado a ese grado de nacer de nuevo. Pero mis hermanos, en esta vida existe la resurrección espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí han nacido de nuevo? Gloria a Dios, aleluya. Precioso ese día que a Dios le plació bendecirnos del cielo, traer un arrepentimiento a nuestra vida, un dolor profundo por desagradar al mismo Dios creador de la tierra, y juntamente con ese dolor una fe extraordinaria para creer que Jesús entonces en su sacrificio perdonó nuestros pecados y ahora nos ha dado una nueva vida. Todo ha sido transformado por el poder de Dios. Todo ha sido entonces cambiado. Lo que antes era tristeza, ahora hay gozo. Gozo que no se va, gozo que queda. Por lo tanto, en tercer lugar, ¿a qué lleva esta nueva vida? Y es a la predicación. Mis hermanos,
El mover de la iglesia primitiva era algo tan lindo porque ellos habían nacido del agua y del Espíritu. Yo quisiera que me acompañen a Hechos capítulo 1. Y más adelante vamos a leer Hechos capítulo 8 también. Tengan ahí sus Biblias. Y miren, cuando el Señor Jesús se presentó delante de ellos resucitado, dice Hechos capítulo 1, versículo 3. A sus discípulos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó ¿qué? Vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos, mis hermanos, es el relato de cómo los discípulos que escucharon estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y cómo ellos cumplieron estas palabras. El Señor los mandó a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera parte de Hechos da a comprender cómo los discípulos predicaron en Jerusalén. Vino una persecución que los obligó a ir fuera de Jerusalén. La palabra dice cómo llegaron a Judea en el mismo libro de Hechos. Después la palabra nos menciona cómo el apóstol Pedro llegó a Samaria. Y por milagro de Dios y providencia de él, descendió el Espíritu y la palabra se predicó en Samaria. Y el resto del libro de Hechos tenemos gran parte de la historia de los viajes misioneros del apóstol Pablo, cómo él llegó hasta lo último de la tierra. En ese tiempo, lo último de la tierra, en el lado oeste, era ahí por España y el océano Atlántico. Y se nos menciona, según la historia, que los discípulos llegaron hasta allá, en la parte del sur, bajaron a África. De hecho, el discípulo Tomás, el discípulo incrédulo que después creyó, cuenta la historia que él llegó hasta India y hubo un mover del Espíritu tan especial en India. Y de hecho ahí está la tumba de este hombre llamado Tomás. Pero los discípulos fueron, se esparcieron. Pero dice la palabra en el versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. El Señor Jesús les dijo: ustedes serán testigos, porque ya son testigos oculares de que yo he resucitado. Por lo tanto, ustedes deben ir de igual forma y cumplir esto que el Señor les ha puesto en su corazón. ¿Por qué hubo un gran mover del Señor en este tiempo? Porque los discípulos habían nacido de nuevo. El evangelismo, mis hermanos, y la predicación no es algo a regañadientas. Es algo que también nace del Espíritu. El compartir el amor del Señor. De hecho, no es que alguien nos obligue, nos pida. No, sino que el Señor, por su Espíritu Santo, lo pone en nuestro corazón. Aquel que ha nacido de nuevo es testigo del Cristo resucitado. Porque si Cristo ha resucitado, Él juntamente con Él, dice la palabra, nos resucitó a una nueva vida. Gloria a Dios.
Y estos que han presenciado, que han nacido de nuevo, que han nacido del cielo, del Espíritu, que han nacido de Dios, dice Juan capítulo 1. Estos entonces son testigos fieles de Cristo. Testigos que le han visto por el testimonio personal y el testimonio que el Espíritu Santo le da constantemente en la palabra, en muchas oportunidades y en diferentes lugares. Dice que el Espíritu Santo testifica a los hijos de Dios de que son hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien confirma a los hijos de Dios, quien constantemente les dice: tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Los hijos de Dios no son huérfanos. Los hijos de Dios sabemos en quién hemos creído, que Él es capaz de guardar nuestro depósito para aquel gran día. Gloria al Señor. Mis hermanos, el Espíritu Santo confirma esto. Y miren lo que dice Hechos capítulo 8. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Previo a este versículo se da la muerte de Esteban, conocido como el primer mártir de la iglesia. Fue perseguido por los judíos. Cuando él daba su último discurso, era tanto el odio que le tenían los judíos a este hombre llamado Esteban, que dice la palabra de que cuando lo escuchaban hablar, le rechinaban los dientes a todos estos judíos. Y cuando él terminó, lo apedrearon hasta matarlo. Era lógico que los hermanos de la iglesia se levantó esta gran persecución y empezaron a irse a distintos lugares. Salvo los apóstoles, quedaron en Jerusalén. Los demás hermanos, que se contaban por miles ya para esta altura, fueron esparcidos, gran parte de ellos. Pero dice la palabra de que por todas partes donde ellos iban anunciaban el evangelio. ¿Por qué? No estaban los apóstoles para decir: hay que ganar almas. No estaban los apóstoles para tomar datos de cuántos habían aceptado a Cristo. No, era el fuego del Espíritu. Cuando alguien nace de nuevo, que naturalmente anuncia al Cristo resucitado. Y eso es lo que los apóstoles, y eso es lo que la iglesia recibía. Hermanos, Cristo ha resucitado. Él viene pronto. Y aquellos que han nacido de nuevo le esperan. Y muy pronto, oh sí, muy pronto, como dice el himno, estaremos con Él para siempre con el Señor. Ahí ya no habrá, hermanos, lamento, lloro, ya no habrá dolor, ya no hay pecado, por lo tanto ya no hay enfermedad, por lo tanto tampoco ya no hay culpabilidad. Satanás, el Hades, la muerte será entregada y todo irá al lago de fuego. Y los hijos de Dios entonces están en esas moradas eternas para siempre con el Señor. Pero no solamente, hermanos, es algo futuro, es algo presente también. La nueva vida en Cristo es la prueba de la eternidad. El apóstol Juan escribió en el capítulo 17, escribió que el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras en el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios único verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. La vida eterna, la bendición del cielo, empezamos a vivirla acá en la tierra. Me puede decir: ¿cómo, hermano? Acá, claro que sí. Ya hemos resucitado espiritualmente y lo único que falta es este cuerpo de corrupción todavía. Si llegamos a fallecer, entonces será puesto al polvo, pero un día resucitará. Entonces se unirá el alma, el espíritu, el cuerpo glorificado para estar con el Señor. Pero aún ya en esta vida empezamos a ser partícipes de las bendiciones del cielo. Hermanos, solamente estar aquí, tener comunión con los hermanos, es una transformación del espíritu. El amar a los hermanos, el amar a Dios, el entender las sagradas escrituras, el confiar en Dios, el vivir en el espíritu, saber que el espíritu vendrá en un momento, nos ayudará, nos levanta, nos fortalece. Saber que al orar Dios nos escucha y nos levanta. Son bendiciones de lo alto. Saber que ya no estamos solos. Saber que nuestro pecado ha sido quitado
Y como testimonio de eso, el cristiano se aparta de todo aquello que es vano y no le agrada al Señor, no porque le piden, no, sino porque el Espíritu mora en él. Son las bendiciones del cielo que vienen de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo con esto. El apóstol Pablo, lo vimos en estos días. El apóstol Pablo, hablamos del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro. Estos tres hombres, testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que cuando ellos llegaban a una ciudad, ellos lo que predicaban era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos era tan importante. Estaba puesto en un pedestal. En las prioridades era la número uno. De igual forma en nosotros, mis hermanos. De hecho, aquel que nace de nuevo, aquel que nace del cielo, su prioridad es estar con el Señor. Es estar con el Señor. ¿Qué más puede tener propósito en esta vida? Hay muchas cosas que podemos hacer, que Dios de hecho desea que hagamos en esta vida, pero nada de eso se compara con el momento que estemos para siempre con el Señor. Los hijos de Dios esperan ese tiempo, esperan ese momento. Dice la palabra que la misma creación espera la que ha sido puesta bajo maldición. Porque en aquel día cuando Adán erró y pecó, no solamente el hombre cayó bajo la maldición del pecado, sino la misma tierra, la misma creación, dice la palabra. Y ella misma espera ese gran día, gloria a Dios. En Isaías capítulo 65, hablando acerca del tiempo postrero y de la esperanza, dice la palabra: el leoncillo y el buey comerán juntos. Eso quiere decir que los animales, de alguna forma, podemos un tipo de imaginación. Será un tiempo tan bendecido. Lo que Adán perdió en el Edén lo recobramos por medio de Jesucristo. Y Jesucristo ya nos ha dado la libertad del pecado. Aleluya. Sobre todo esa es la mejor descripción de la nueva vida en Cristo. Libertad del pecado. Somos libres, hermanos. Somos libres. Somos libres. Somos libres para alabar al Señor. Somos libres para conocer al Señor. Somos libres para vivir en santidad. Somos libres para vivir en gozo. Somos libres para vivir en paz. Y todo esto porque Jesucristo resucitó. Por su resurrección, nosotros tenemos entonces resurrección espiritual. Nacemos de nuevo. Y hermanos, ocupémonos de esto. Anunciar al mundo de un Cristo resucitado. Ocupémonos de eso, de ser testigos de Cristo. Cada día el Señor nos pone personas cerca de nosotros para hablarle de su amor. Cada día. Esto se da constantemente. Y que el Señor nos continúe dando capacidad. Como iglesia, de igual forma, cada uno involucrémonos, hermanos, en ser testigos de Cristo. En simplemente testificar del Cristo resucitado. Aquel que ha nacido de nuevo tiene mucho que decir. Tiene mucho que compartir sobre todo lo que el Señor le ha dado constantemente y desde el día que vino a Cristo. Por lo tanto, hermanos, podemos recordar esas palabras. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces para nacer de nuevo? Lo mismo que hizo Nicodemo: buscar, preguntar, clamarle a Dios. De verdad, hermanos, puede ser que alguno esté acá o alguno que nos ve por la televisión y aún no hemos nacido de nuevo, pero el Señor envía su palabra ahora y siempre, porque es tiempo de dar testimonio del Cristo resucitado. Él viene pronto, su galardón con Él, y los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, ascenderán al cielo para estar para siempre con el Señor. Gloria al Señor.
Oremos, Padre. Aleluya. El poder de tu palabra, Señor. El poder de tu palabra. Es en tu palabra, Señor, que nuestras vidas encuentran un rumbo, Señor. Es en tu palabra, Señor, que nosotros hallamos descanso, Padre. Jesús, gracias. Oh Espíritu Santo, gracias por la comunión que ahora tenemos con el Padre por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. A ti te ha placido, Señor, que el Evangelio haya llegado a este lugar, porque hubieron testigos del Cristo resucitado que decidieron venir a estas tierras, Señor, y predicar a un Cristo resucitado, capaz de resucitar a los hombres espiritualmente y también en aquel gran día. Gracias. Ahora nosotros, Señor, Padre, aquellos que has resucitado espiritualmente a una nueva vida, Señor, no queremos cansarnos de ir, de predicar, Señor, de ser testigos tuyos, de compartir de tu amor, Señor. Pero Padre, yo te pido por aquellos que han escuchado esta enseñanza o la escucharán en algún punto más adelante, que tú hagas ese milagro, Señor, de nacer de nuevo. Padre, por la fe, sé que tú estás obrando este milagro, Señor, en los corazones. Y si hay alguien en este lugar o por la televisión que dice: yo deseo invitar a Cristo, a aceptarlo como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Si tú deseas, estás en este lugar, te quisiera guiar en una oración a aquellos que nos ven por la televisión de igual forma. Quieren decir: Dios, yo ahora entiendo que mi pecado me separa de ti, y no solo en esta vida, sino de la eternidad. Pero ahora yo sé que tú entregaste a Jesucristo para perdón y para limpieza de mis pecados. Por la fe en lo que tú hiciste en la cruz y por la fe en tu sangre derramada en esa cruz, yo recibo el perdón de mis pecados. Por la fe soy perdonado. Por la fe tengo comunión contigo, Dios. Ahora hazme una nueva criatura. Transfórmame, límpiame, renuévame, cámbiame, y quiero conocerte cada día.